Bueno, estamos hablando en relación al crecimiento del uso tecnológico en los últimos 50 años, ¿no? Les estaba mencionando que vivimos en una cuarta revolución y esa cuarta revolución implica que hay transformaciones muy fuertes en las últimas décadas. Como les decía hace un momento, ¿no? Muchos de ustedes cuando nacieron no había ni teléfonos, no había ni electricidad, no había tal vez televisión, pero en los últimos años todo ha emergido de una manera muy sorprendente y muy acelerada. Eso genera divisiones y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, esa revolución tecnológica también se explica en el hecho de que hay un excesivo deseo de apropiación tecnológica. Es decir, estamos buscando y orientándonos a colocar la tecnología en todas las áreas de la vida. Y siempre estamos buscando aplicarla a la vida. Entonces lo aplicamos en el trabajo, lo aplicamos en la vida diaria, lo aplicamos en la educación, lo aplicamos en el gobierno. Ustedes van a ver diferentes políticas siempre tratando de utilizar tecnología para hacer eso. Y curiosamente, en los últimos años, por eso para mí todo esto ha sido fascinante, porque esta apropiación ha llegado a la iglesia, ¿no? Entonces ahora es la iglesia también teniendo esperanza en lo tecnológico y apropiando lo tecnológico. El asunto es que existe otra cara de la moneda. O sea, el problema es que tenemos otra cara de la moneda y esta cara de la moneda es porque existen riesgos, existen problemas con el uso de la tecnología. Todo no es tan bonito como lo pintan y lamentablemente hay situaciones que están generando muchos trastornos, muchos daños, muchos dolores. Algunos de esos tenemos hoy en día tecnolatrías, tenemos una adoración a lo tecnológico, específicamente por una serie de características. Más adelante le voy a hablar de ello porque creo que esto es uno de los aspectos más fuertes que tenemos que trabajar pastoralmente, ¿no? Es el hecho de que tenemos que acompañar a las personas a que derriben sus ídolos tecnológicos. Tenemos que acompañar a las personas para que no pongan ni su temor, ni su confianza, ni su amor en la tecnología, sino que la pongan exclusivamente en Cristo. Entonces, esto es algo muy importante dentro del desafío pastoral. Ahorita les voy a contar más en detalle. Bueno, tenemos materialismos. El materialismo es la definición de la persona por lo material. Es decir, soy alguien porque tengo cosas. Y eso lamentablemente es algo que hace mucho daño y está relacionado con la tecnología. Por ejemplo, jóvenes que entran en crisis existencial porque consideran que no tienen lo último tecnológico. Personas que dedican toda su vida a trabajar por lo material. Eso se considera el materialismo, una definición del individuo por medio de lo material. Tenemos lamentablemente hoy egolatrías, ídolos en la personalidad, en la persona, ¿cierto? A veces lo vemos muy común, pero lamentablemente esto afecta demasiado y está alimentado específicamente por algunas prácticas excesivas como el sexting, ¿cierto? La búsqueda de seguidores en redes y todo este asunto. Tenemos una adoración al hombre, al ser humano como tal. Tenemos también problemas de consumismo. Y esto acarrea, por ejemplo, que lamentablemente haya una intención. Esto se relaciona mucho con el materialismo. Entonces hay una destinación de recursos excesivo frente al consumo tecnológico y afecta de una u otra manera el desarrollo de las personas. Vamos a encontrar un caso muy particular de consumismo, por ejemplo, en la Biblia, en Éxodo capítulo 32, cuando los israelitas, para la construcción de su ídolo, cogieron todos los recursos que Dios les había dado en Egipto para hacer el ídolo, ¿no? Entonces gastaron lo que Dios les había dado para construir un ídolo. Entonces eso es parte de lo que entendemos también con el consumismo. Tenemos problemas de adicción en medio de la población, en medio de la iglesia, personas que no pueden conectarse, que no pueden dejar de conectarse, que siempre tienen que estar con el dispositivo, que a toda hora lo ven, y eso es una problemática. Hay problemáticas de cibercrímenes. Entonces, en la comunidad, en la iglesia, lamentablemente a veces hay mucha desinformación sobre cómo funcionan estas prácticas del cibercrimen. Y obviamente se genera mucha problemática en cuanto a la contaminación. Quiero invitarlos a que busquen un documental en Netflix que se llama Rotten.
R-O-T-T-E-N, Rotten. Busquen ese documental para que usted vea la problemática que hoy en día existe por parte del consumismo, por parte del materialismo y finalmente la contaminación. Es lamentable el impacto ambiental que hoy en día vivimos en el mundo, fruto lamentablemente de un mal uso de la tecnología y de la técnica. Ahora, esto también se relaciona, por ejemplo, con el tecnicismo. El tecnicismo es la idea de que por medio de la tecnología, por medio de la técnica, podemos de una u otra manera garantizar el progreso, podemos darle solución a los problemas. Y eso es un elemento lamentable que también se está presente hoy en día. La esperanza tecnológica, yo les voy a hablar más adelante sobre eso, la idea de que la técnica va a solucionar mis problemas, que yo tengo solución a mis problemas si aplico tecnología en la vida. Entonces, eso desencadena que no se coloque la esperanza en Dios, no se confíe en Dios y que no se asuma realmente una actitud de sometimiento a Dios en la convicción de que Él es el que controla las cosas, sino que es el ser humano tratando de controlar su existencia. Eso es un pensamiento que se generó a partir del siglo XVIII en el pensamiento de la modernidad, donde lamentablemente se hace la confianza a Dios en un lado y empieza el ser humano lamentablemente a desviarse en su propio razonamiento. Estamos viviendo transformaciones humanas por medio de la tecnología y nos vamos a enfrentar con mayor fuerza en los próximos años a este cambio. Es lo que hoy en día se conoce como transhumanismo. El transhumanismo, lo van a encontrar con esta sigla, una H de humano, ¿cierto? Humanity más, es transformar la especie humana, el ser humano, por medio de la tecnología. Porque se concibe que el ser humano es un ser imperfecto, limitado, defectuoso, que está en proceso de evolución, ¿cierto? Y que de una u otra manera necesita tecnología para poder transformarse. Entonces, el transhumanismo tiene la idea de mejorar las capacidades físicas y cognitivas aplicando nuevas tecnologías. Lo que ustedes ven en pantalla es un prototipo de un tatuaje electrónico, ¿cierto? Entonces ya hoy en día en el mundo se hacen tatuajes que tienen dispositivos electrónicos que le permite a la persona conectarse a internet, activar su carro, activar su casa, tener acceso a una empresa. El tema, por ejemplo, del microchip y del chip, eso se está usando. Hace unos meses en redes salió todo este asunto de implementar un chip para que pudiera saberse quién está sano, quién no está. Es que eso ya en el mundo se está haciendo, en Alemania ya se hace. Entonces, es parte de la tendencia mundial. Nos vamos a enfrentar en menos de una década a este tipo de implementos, a este tipo de implementación. Entonces, los papás de hoy en día están peleando con los adolescentes porque están pegados o están conectándose a toda hora a Internet. Esos hijos, cuando crezcan, van a tener hijos que van a tener tatuajes electrónicos para estar siempre conectados a Internet. Esa es una realidad que tenemos y que está encima de nosotros. Ahora, esto no pasa así de la noche a la mañana. Ha habido un proceso, una evolución rápida de transformación, ¿cierto? Todo ha empezado con el avance de la ciencia y de la técnica. El tema, por ejemplo, de la cirugía estética es parte de esto, ¿no? Entonces, una concepción humana inconforme, insatisfecha, amarrada a estereotipos, va a pensar siempre aplicar tecnología a su vida para mejorarlo, ¿no? Entonces, empiezan a hacerse prótesis, empiezan a verse implementaciones y empiezan a verse transformaciones. Ahora, el problema no es la cirugía, porque la técnica es dada por Dios. El problema no es ese. El problema es cuando yo coloco mi esperanza en eso, cuando yo pongo todo mi esfuerzo en eso, o cuando mi enfoque es ese, ¿cierto? Y cuando yo descanso en que es gracias a eso yo lo tengo. Ahí es donde empiezan a ver los problemas. Entonces, la técnica y la tecnología tienen muchas bondades. Y el ánimo no es ir en contra de la tecnología, porque ir en contra de la tecnología significa que no tengo una comprensión de lo que Dios nos ha dado y por qué Dios nos la ha dado. Lo que tenemos que pensar muy bien es cómo podemos darle el lugar que le corresponde, ¿cierto?
Eh, y hacer este tipo de preguntas, ¿no? ¿Realmente la tecnología es la solución a nuestros problemas? ¿Realmente la sociedad necesita, realmente es lo último en celulares, lo último en internet, lo último en conexiones? Ahí es donde tenemos una situación. Estas son preguntas que usted puede hacerle a la persona que está sufriendo con esto. Estas son preguntas que usted puede hacerle a la persona que está metida en el materialismo. Aquella persona que usted nota que no hace sino trabajar, trabajar y trabajar, ¿cierto? Porque está buscando lo último en tecnología. A la familia, padres, madres, jóvenes, donde usted los ve solamente enfocados en el materialismo, en que su vida se define por el materialismo. Hay un libro que les recomiendo muchísimo, estoy pegándolo una medita aquí en mi biblioteca, a ver si lo alcanzo a ver, que se llama Radical. Es un libro muy, muy bueno de David Platt, Radical. Mire, este es un librito muy bueno, se lo recomiendo mucho. Es muy pequeñito, se lo recomiendo para que usted, por ejemplo, lo promueva eh, en personas que tienen estas ideas, ¿no? Que toda su vida lo dedican a la tecnología, que su único propósito es adquirir lo último en tecnología, que usted los ve cambiando de televisor cada año o de celular cada año, o que toda su vida está enfocada en comprar, en comprar, en comprar. Este es un libro que les recomiendo, Radical. David Platt hace esa pregunta, ¿no? ¿Vale realmente la vida? Dios me dio esta vida, este tiempo, este esfuerzo para yo dedicarme exclusivamente a adquirir cosas y a tener cosas, para vivir en pro del materialismo, para vivir en pro del consumismo. Entonces esas son preguntas pastorales que puedo ayudarle a la persona, ¿cierto?, a que enfoque su vida realmente en Dios. Hoy en día tenemos esta dinámica tecnológica. Quiero que tengan muy presente esta imagen porque más adelante la voy a relacionar con el concepto que les quiero mostrar. Y es que hoy en día tenemos grandes actores. Uno es el Internet. Todo funciona en Internet, todo se proyecta a Internet, todo se coloca en Internet, porque se asume que todo va a Internet, que Internet determina todo y que Internet conecta todo. Eso es un concepto muy importante. Están los móviles como aquel instrumento que me permite conectarme a Internet, que me permite relacionarme con Internet, que permite adquirir los beneficios de Internet, ¿cierto? Y está todo el concepto de las redes sociales como ese mecanismo de comunión, de apoyo, de relación con los otros. Entonces, esa dinámica, y en el par están las aplicaciones y la nube, pero esa dinámica es muy presente, ¿no? El Internet, los móviles y las redes sociales. Hoy en día hay un fenómeno que se conoce como el Internet de las cosas. Todo se busca que se conecte a Internet. Todo. Ustedes encuentran hoy casas que se conectan a Internet. Usted encuentra hoy televisores, encuentra neveras, encuentra hasta lavadoras que se conectan a Internet, carros que funcionan con Internet, ¿cierto? Y todo se proyecta a que se conecten a Internet. Eso se llama el Internet de las cosas. Por eso es que hay una preocupación por los niveles de conexión en Colombia. Por eso es que hay unos proyectos, por ejemplo, de tecnología 5G, y ahí está orientado todo, porque se proyecta que todo se conecte a Internet. Entonces, el problema de la conexión a Internet es que se empieza a desplegar algo que se llama la inteligencia artificial, ¿no? Es buscar que los dispositivos se alimenten de una fuente, ¿cierto?, de conocimiento en la cual el ser humano no está presente. Busquen en Netflix una película que se llama Her, ella, Her. Esa película es fascinante porque es una película en la cual el desarrollo de la inteligencia artificial, cómo podemos llegar a enamorarnos de la inteligencia artificial. Entonces, busquen esa película, recomienden mucho también esa película para que puedan de una u otra manera entender un poquito más de esta dinámica. Tenemos un cambio cultural. Hoy en día creemos cosas totalmente diferentes a las que se podían creer antes, prácticas, tenemos cambios en el lenguaje, tenemos valores, apreciaciones totalmente distintas. Y eso afecta de una u otra manera el desarrollo. Vivimos en un permanente cambio. Hoy, en estos 3 meses, usted ha sentido el impacto de haber estado atrasado tecnológicamente. Muchos de ustedes en estos 3 meses
sintieron lo avanzado que estaban otros y lo atrasado que ustedes estaban, porque ya el proceso los llevó a avanzar de una manera acelerada. Ustedes han sentido esa transformación, ustedes la han vivido, sus iglesias los han vivido. Hay hermanos que han sentido, ¿cierto? Que se sienten incluso que viven en otro mundo, que parece que se les movió el piso y que todo automáticamente cambió, porque no se enfrentaron en eso. Algunos se han visto obligados, literalmente obligados a renunciar, ¿cierto?, a algunas preferencias que tenían. Por ejemplo, les voy a confesar, mi mamá, por ejemplo, mi mamá, llevamos años con mi hermana diciéndole, cómprate un celular, comprémosle un celular, conectémoslas a internet, creémosle una red, años. En estos 2 meses, en estos 3 meses, mi mamá dijo, sí, está bien. Necesito un celular, necesito internet, porque sin eso la cosa se vuelve muy complicada. Entonces, ese es el cambio que estamos viviendo, la aceleración que hemos vivido en los últimos. La educación, ¿no? Muchos de ustedes han sido testigos de cómo sus hijos se han tenido que enfrentar a ser educados con tecnología, ¿no? Y la brecha que se ha generado, porque parece, hay como la idea social, el gobierno está pensando que todos los niños en Colombia tienen acceso a Internet y pueden ser educados. Pero esto ha demostrado que eso no es así, que realmente la educación virtual, el acceso a las tecnologías y la posibilidad de desarrollar una educación adecuadamente es de privilegios, no es de todo el mundo. Ustedes mismos, me recuerdo hace 8 días comentaban uno, ¿no? Hay comunidades, ustedes viven en comunidades donde a veces hasta ni siquiera la electricidad es permanente, ¿cierto? Entonces, eso es también importante. Hay cambios en la economía. ¿Llegó usted alguna vez a imaginarse que podía pagar con su celular? Que le podían hacer una transferencia, ¿cierto? El famoso código QR. Hace 8 días les mencionaba, hoy en día podemos utilizar incluso para las ofrendas el tema del QR, porque hoy la gente ya entiende más ese concepto. Entonces, la economía está cambiando, ¿cierto? Las aplicaciones están cambiando, los gastos tecnológicos, la cotidianidad. Piense en la forma en que usted diariamente vive, ¿cierto? Y cuánto ha ido cambiando ella por medio de la tecnología. Nuestras familias han cambiado, ¿cierto? Las pretensiones, las conexiones, las conversaciones han cambiado. Las parejas tienen dificultades, han cambiado también sus dinámicas, sus conversaciones, ¿cierto? Lo que comparten. Y la iglesia también ha cambiado por el uso tecnológico, ¿no? Hay un libro que les recomiendo muchísimo que se llama Ciberteología, Pensar el cristianismo en tiempo de red. Aunque quien lo escribe es un sacerdote católico, realmente es el director de comunicaciones del Vaticano, quiero recomendárselos porque es una mirada de cómo de una u otra manera la tecnología también ha transformado, aún en la iglesia tradicional católica, ha transformado la experiencia de fe. Lamentablemente, en el ámbito cristiano evangélico, protestante, todavía no hay mucho desarrollo a nivel intelectual, académico, en relación a este pensamiento, ¿no? Pero póngase a pensar por solamente un momento, ¿no? Por ejemplo, algunos de ustedes llevaban 20, 30 años en el ministerio. Multipliquemos, si lo hacían una vez al mes, entonces calculemos 12, son más o menos unas 300 veces, haciendo un cálculo, ¿no? De ministración de la Santa Cena. ¿Llegó usted alguna vez a imaginarse que la administración de la Santa Cena tendría que hacerla por una plataforma, por Zoom? ¿Se llegó usted alguna vez a imaginarse un culto que se pudiera desarrollar por medio de un computador, por medio de un celular? Eso no cabía en la mente de absolutamente nadie hace 30 años. Y hoy nos volcamos a eso y nos transforma, nos modifica, nos pone a pensar de manera distinta. Eso tiene que ver con el uso de la tecnología, ¿cierto? Cómo pensamos y cómo actuamos en relación a la fe, ¿cierto? Una cosa, no sé cuántos lo hacen, no sé cuántos tienen en sus iglesias. En mi iglesia lo teníamos hasta hace un año, el pastor de la iglesia lo tenía más o menos un año largo. Tuvimos un grupo de WhatsApp
y pasaba un fenómeno bastante interesante cuando la gente pedía oración, ¿no? Hermanos, por favor, oren por tal situación. Y a mí me sorprendía, yo nunca alcancé a entender qué significaban exactamente las manitos, ¿no? Las manitos que aparecen en WhatsApp. Que por cierto, WhatsApp no colocó las manitos como un símbolo de oración cristiana, sino como un símbolo de la oración budista, porque los budistas oran de esa manera. Entonces, nosotros tomamos ese símbolo, lo resignificamos y lo empezamos a enviar significando oración, pero la verdad, yo nunca entendí qué significaban las manitos, ¿no? Me sorprendía, por ejemplo, cuando mandaban 5 manos. Yo, ¿qué significa 5 manos? ¿Es que está clamando, ayunando? ¿Va a vigilar? No sé, nunca logré entender qué significaban las 5 manos, pero con esas manos supuestamente habían oraciones. Entonces, esas son cosas que tenemos que invitar a la iglesia a pensar, ¿no? Si usted manda unas manitos por internet que está diciendo que va a orar por ella o que ya oró por ella o que está orando por ella. Hermanos, hay que empezar a hacer pensar a la iglesia en relación a lo que decimos, ¿cierto? Y realmente si lo estamos haciendo y si la iglesia realmente lo está haciendo. Entonces, el asunto del Internet tiene que ver con eso. Hay muchas rupturas, brechas. Ustedes lo están viviendo en este momento en sus iglesias. Ustedes se están dando cuenta que la gente joven es más fácil en cierto grado de conectarse a Internet, de seguir la predicación, de seguir. Pero ustedes tienen una población con diferencias generacionales que no logran conectarse de esa manera, ¿no? Que no encuentran, que casi que se han visto obligados, forzados, pero que no están siendo realmente introducidos al medio tecnológico. Eso pasó en todo. Cuando hace más o menos unos 20 años, más o menos, unos 15, 20 años, la banca colombiana empezó a eliminar las libretas, ¿cierto? Muchos de ustedes, su primera cuenta de ahorro fue con una libreta. E iban al banco, ¿cierto? Y ahí le colocaban el valor y le ponían un sello. Cuando hace 15, 20 años los bancos eliminaron las libretas y empezaron a introducir el tema de los cajeros, empezaron a introducir el tema de las tarjetas de débito, muchos y aún muchas personas mayores de edad, lamentablemente, son víctimas de robos, de extorsiones, de fraudes, ¿cierto? Porque no saben usar todavía plenamente la tarjeta. Y eso está pasando. Se ha requerido todo un proceso, muchas campañas, mucho acompañamiento, todavía de asesoría. Por eso incluso en muchos bancos usted va y va a encontrar una persona en información que va a guiar incluso a esas personas mayores. Ahora imagínese en el contexto de un confinamiento, en el contexto de una iglesia, ¿cierto? Donde no hay el pastor, no hay el líder que le está diciendo, hermana, métase por allí, oprima allí, dele clic allí. Muchos hijos han tenido que hacer ese trabajo en casa, ¿no? Pues una recomendación es que tenga presente esas diferencias generacionales. La diferencia generacional también se presenta en conflicto hoy en día entre padres e hijos. Muchos padres no entienden lo que sus hijos viven porque sencillamente no entienden el mundo tecnológico. Y viceversa. Muchos hijos tienen conflictos con sus padres, primero porque tienen una distorsión de la paternidad, de la autoridad, y otra cosa tiene que ver con sus apreciaciones tecnológicas. Vivimos hoy en un mundo dividido. Muchas de nuestras casas son divididas, todo por el uso tecnológico. Están los que saben de tecnología y están los que no saben de tecnología. Están los que aprecian, aman e interactúan con la tecnología y están los que no. Y de una u otra manera se crean divisiones. Esto es una cosa que está pasando en muchos hogares, ¿no? Ahora, ¿por qué sufrimos con lo tecnológico? Bueno, quiero recomendarles un libro muy bueno también que se llama La misión de Dios. Miren, este libro, buenísimo, por favor, búsquenlo. La misión de Dios. Este libro de Christopher Wright presenta este panorama, explica este panorama, ¿cierto? Es el asunto de una comprensión de la creación
una comprensión de lo que significa la caída y vivir en una sociedad caída. Porque hoy en día tenemos una cibercultura? Claro que este punto de la cibercultura es una adaptación, ¿no? Que hemos hecho en el marco de estas comprensiones. Pero Christopher Wright habla de una sociedad caída. ¿Qué significa que tengamos una sociedad caída, ¿no? ¿Qué significa que hoy construyamos ídolos y que somos hacedores de ídolos? Pero lo más importante, ¿cierto?, es que tenemos una misión, la misión de Dios, y es la misión redentora. Dios es un Dios interesado en redimir su creación y su proyecto está orientado a redimir la creación. Entonces, estos pilares son muy, muy importantes, ¿no? Todo ha sido creado por Dios. Todo. El problema que tenemos con la tecnología está enmarcado especialmente en el hecho de que creemos que la tecnología es la respuesta humana a la problemática humana. Y eso no es cierto. La tecnología no es la respuesta humana a la problemática humana. La tecnología es la muestra del amor de un Dios redentor hacia un ser caído. Ese primer concepto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 3. Ustedes recuerdan la historia, el hombre cae y el hombre se hace unas vestiduras de hojas para solucionar su problema. Pero esas hojas no le solucionan su problema. Por el contrario, cuando Dios le presenta la realidad y le dice, mira, por causa de lo que tú hiciste, ahora esta tierra que te di para tu sustento se va a levantar en contra tuya. La cosa va a ser muy difícil, te va a producir cardos y espinos, te va a producir enfermedad, vas a sentir la inclemencia del clima, vas a sentir la escasez, la hambruna, vas a sentir, ¿cierto?, lo que significa estar en pelea con la naturaleza. Porque ahora tú eres un ser que está orientado solamente en ti. En ese discurso, ¿cierto?, Dios da una solución. Ustedes ven en el capítulo 3 de Génesis que Dios termina sacando al hombre y a la mujer de las condiciones ideal del paraíso, donde no faltaba nada, donde no les pasaba nada, donde lo tenían todo, a enfrentarlos a la realidad de su pecado, pero no los manda desnudos, sino que dice la Escritura que les construye, que les confecciona vestiduras de pieles. Y esto es muy importante porque quiere decir que Dios provee la técnica de la curtiembre, provee la técnica del vestido para un hombre, ¿cierto?, que ahora va a tener que enfrentarse a un mundo duro y agreste. Eso es la técnica. Después, más adelante, ustedes en Génesis también van a encontrar cómo el hombre empieza a sembrar, entonces van a encontrar el relato de de Caín y Abel, los que siembran, los agricultores y los ganaderos. Después, más adelante, usted encuentra el relato de la confección de ladrillos, cómo el hombre aprende a construir. Después va a encontrar usted el relato de cuando construyen metales, cuando construyen instrumentos. La Biblia muestra que la provisión de Dios, el cuidado de Dios viene a través de la técnica. Todo ha sido creado por Dios. Todo. No se escapa. La técnica no es una responsabilidad humana. La tecnología no es una solución humana. La tecnología es algo dado por Dios. Entonces, frente a la pregunta de por qué yo no tengo tecnología, por qué yo no tengo lo último en tecnología, por qué yo no puedo adquirir lo último en tecnología, yo tengo que remitirme a lo que en Juan capítulo 3 nos dice, ¿cierto?, que todas las cosas provienen de Dios. Cuando los discípulos de Juan el Bautista interpelan a Juan y le dicen, venga, ¿por qué Jesús está aumentando los seguidores y nosotros no? La respuesta de un hombre que comprende muy bien el plan de Dios le dice, todo proviene de Dios. Nadie recibe nada si no le ha sido dado por Dios, porque la tecnología proviene de Dios, ¿cierto? Ahora, esa afirmación también implica una responsabilidad. Si Dios me dio a mí tecnología, ¿qué estoy haciendo yo con la tecnología para cumplir sus propósitos, para cumplir sus planes? ¿No? Pues la pregunta no es cuánto tengo yo que esforzarme
para poder adquirir lo último en tecnología. La pregunta tiene que ser es, Señor, ¿qué estás esperando que yo haga con la tecnología que tú me has dado? ¿Cierto? ¿Y qué esperas que yo haga? Y ahí es donde se empieza a afectar eso. Ahora, hay un concepto más adelante que también les voy a transmitir, que es el tema de la caída. Recordemos que todas las cosas, en Colosenses capítulo 1 y 16 nos dice, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra. Todo ha sido creado por Dios. No podemos ir en contra de lo tecnológico, porque lo tecnológico proviene de Dios. ¿Sí? No podemos ir en contra de eso. No podemos promover, eliminar la tecnología, porque la tecnología ha sido dada por Dios. Lamentablemente, hay algunos grupos cristianos que a lo largo de la historia han orientado por ir en contra de la tecnología, ¿no? Y lamentablemente eso no es adecuado. Quiero que busquen en YouTube un documental que se llama DW. La DW es la agencia de noticias alemana. Busquen documentales DW en YouTube. Y ahí van a encontrar un documental sobre cómo viven los menonitas. Los menonitas es una fracción cristiana, protestante, también del siglo XVII, siglo XVI-XVII, que incluso hoy en día tienen normas de vida que eliminan lo tecnológico. En esa comunidad es prohibido tener un celular. Si te encuentran un celular, te echan de la comunidad. No viven en carretas, y no estamos hablando solamente de los grupos Hamish que están en Estados Unidos, que también son parte de ellos, sino incluso en Latinoamérica hay grupos de ese tipo. Puede ser respetable su práctica, pero lo que realmente se logra evidenciar es que no hay una comprensión clara de quién provee las cosas, de quién es el que da las cosas. Hermanos, la tecnología no es obra ni del hombre, ni en algunos casos, como en algún tiempo se habló, del diablo. Eso no es cierto, eso no es bíblicamente cierto. Dios es el que nos da todo. Todas las cosas provienen de Él, son de Él y son para Él. Todas las cosas, ¿no? Y todas las cosas que Dios crea son buenas y buenas en gran manera. Vemos la afirmación en Génesis capítulo 1. Dios nos ha bendecido con la tecnología. La tecnología es la forma en que Dios muestra su amor para un mundo caído. La tecnología es la forma como el cuidado de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios se extiende a un mundo caído. Eso es la tecnología, ¿cierto? El problema radica en que nosotros, primero, no entendemos eso, y por otra parte, tampoco obedecemos a Dios con eso. Porque cuando Dios en Génesis da todo, Dios da un mandato. Lo vemos en Génesis capítulo 2:15. Cultiva y cuida. Dios le entrega al ser humano toda la creación para que la cuide y la cultive. Y asimismo se ha cultivado por ella. Hay un libro del hermano Justo González, quiero que también lo busquen, que se llama Culto, Cultivo y Cultura. Culto, Cultivo y Cultura. En ese libro particularmente, el hermano Justo González, que es un historiador cristiano magnífico, habla precisamente de este concepto. Nosotros fuimos creados en esta cultura y Dios nos dio esta cultura para que nosotros fuésemos cultivados por ella, pero para que nosotros también la cultiváramos, para que nosotros también la aportáramos, para que nosotros también la mejoráramos. Lamentablemente, un hombre y una sociedad rebelde no entiende ese concepto. Ustedes van a encontrar esto en Romanos capítulo 1, 20 y 21. Romanos 21 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que es. Usted puede ver en la creación esa bondad, ese amor, esa generosidad, esa misericordia, esa fidelidad de Dios. Eso lo muestra la creación. Eso es cuando Él nos da algo, eso es lo que refleja. La tecnología refleja eso. La maravilla de Dios, la generosidad de Dios, la bondad de Dios. Pero oiga lo que dice Pablo. A pesar de haber conocido a Dios, aún en esa condición, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias.
Eso es, mis hermanos, que tenemos que trabajar mucho, mucho en este tiempo. Aprender a ser agradecido en todo tiempo. Aprender a darle gracias a Dios en todo tiempo. Yo creo que ese es uno de los grandes pecados que tenemos hoy en día. No somos agradecidos. Vivimos impresionando, vivimos quejándonos, vivimos lamentablemente con expectativas y lamentablemente muchas veces yo también caigo en el pecado. No agradezco a Dios por lo que tengo. En este documental que les digo de Rotten, en Netflix, que por favor véanlo, uno se da cuenta lamentablemente la crisis y la situación que hay en otros países, en otras poblaciones, en otras partes del mundo. Hay uno que habla sobre el agua. Es sorprendente algo tan natural que tenemos hoy en día en muchos lugares, como el agua. Ver que hay poblaciones que no la tienen. Incluso, me acabo de acordar, porque él muestra el impacto del agua en el Congo, en Nigeria, y es sorprendente, es sorprendente. Pero también estamos aquí cercanos, mire la Guajira, por ejemplo, colombiana. Y a veces son cosas que nosotros ni siquiera agradecemos. Nosotros no agradecemos tener un baño, tener una ducha, tener un vaso de agua limpio y tener la posibilidad de disfrutar medio sed. Ah, bueno, abro la llave y me tomo un vaso de agua. O abro el filtro y me tomo un vaso de agua. Son cosas que lamentablemente no. Y todo eso es técnica, tecnología. Entonces, el tema de no reconocer a Dios y darle gracias es un pecado que lamentablemente genera. Ahora, en ese mundo ideal que tenemos, en esas percepciones, lo que está en juego es nuestra pecaminosidad. Lo que está en juego es el hecho de que lamentablemente somos los hijos de Adán. Somos los hijos de la caída. O sea, lamentablemente estamos traspasados por eso. Es nuestra pecaminosidad, ¿cierto? Porque el pecado distorsiona, el pecado destruye, el pecado afecta la forma en que yo veo las cosas, la forma en que yo hablo de las cosas, yo entiendo las cosas, la forma en que yo vivo las cosas. Ese es el problema, ¿cierto? Tenemos evidencias. Mire la evidencia de la gran afirmación que hizo Dios en el momento de la caída. Maldita será la tierra por tu culpa. Será afectada, distorsionada, dañada. Mire la contaminación que vivimos hoy en día. Y a veces nosotros somos así, somos descuidados. Ni siquiera tenemos prácticas de reciclaje adecuadas. Nuestras iglesias ni siquiera promueven eso. Vivimos diariamente. Porque vivimos en eso. Vivimos en una sociedad que lamentablemente se ha descuidado, ¿no? Por medio del pecado entró la muerte, lamentablemente, y el pecado esclavista. En Romanos capítulo 6, reiteradamente, Pablo explica, el pecado esclaviza. Lamentablemente somos tendentes y tenemos una tendencia natural. Por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, Él ha decidido operar en nuestras vidas y transformar nuestra existencia. Por su gracia hemos ido cambiando, por su gracia. Es por su gracia. Y eso es lo que nos lleva a esto. Ahora, nuestra tendencia natural es hacer ídolos. Esa es nuestra tendencia natural. En este libro que les digo de la misión de Dios hay un capítulo entero, yo creo que es uno de los mejores capítulos del libro, que habla sobre la idolatría, ¿no? ¿Cómo construimos ídolos? ¿Y por qué construimos ídolos? ¿De qué manera construimos ídolos? Somos hacedores de ídolos permanentes, hacemos ídolos de todo. Hay un libro, bueno, realmente hay dos que les quiero recomendar, ahorita voy a referenciar otro. Esta es una afirmación que tiene Christopher Wise en este libro, la idolatría obra en detrimento de la esencia misma de nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios y el propósito de Dios es que seamos imagen suya. Ustedes van a encontrar en Deuteronomio, en la ley, que habla de sean imitadores de Dios, ¿cierto? Ustedes van a encontrar las afirmaciones de Jesús que dice sean imitadores de Dios. Como Dios obra, obren ustedes. Y ustedes van a encontrar en Pablo que Pablo dice sean imitadores de Cristo, sean imitadores de Dios. Entonces,
La Biblia, el propósito es que seamos, esta es la gran afirmación de la Biblia en cuanto al ser humano. El ser humano no es un fruto ni de la casualidad, ni tampoco del contexto. El ser humano es el reflejo, la imagen, la proyección, el deseo, ¿cierto?, de un Dios real. Es imagen de Dios. Entonces, cuando colocamos a otro, cuando empezamos a construir a otro, empezamos a orientarnos hacia ese otro y a menospreciar lo que Dios ha hecho en nosotros. Vamos en contra de nosotros mismos. La idolatría es un tema integral en ese sentido. Miren este pasaje de Isaías. Está hablando incluso de la madera, ¿no? Pero cambien madera y piensen en celular y da cuenta que es absurdo, ¿no? O sea, usan la mitad de su combustible, de su batería, ¿cierto? Para llamar, para trabajar, ¿cierto? Para hacer cosas. Y me postraré hasta este pedazo de material. O sea, eh, la idolatría es absurda. Nuestra cibercultura, lamentablemente, nuestra pecaminosidad, nuestra caída nos ha llevado a construir una tecnolatría. Vuelvo y reitero, esta es nuestra función. Nuestra función como líderes cristianos, conocedores del Señor, que de una u otra manera nos hemos orientado, consagrado, de una u otra manera estamos buscando servirle a Dios. Nuestra misión es que la gente abandone a sus ídolos y se entregue al Dios verdadero. Que la gente deje de perseguir, ¿cierto?, sus ídolos y que se entregue al Dios verdadero. En Ezequiel, también quiero que busquen este pasaje y habla precisamente de eso, ¿no? Lo llevan a preguntarle, pero el asunto es que la gente viene muchas veces a nosotros con una cantidad de problemáticas buscando esperar que Dios haga algo, pero la realidad es que en sus vidas no hay el deseo de adorarles. Y eso es algo que es nuestra primera función, ¿sí? En medio de toda esta crisis, mucha gente está preocupada por el trabajo y seguramente van a tener situaciones difíciles por el trabajo. Pero ¿y qué pasaba cuando tenían trabajo? ¿Para qué trabajaste los últimos 15 o 20 años de tu vida? ¿No? Esa es una pregunta que hay que hacer. Y esa es una pregunta que hay que orientar. O sea, hay una pregunta que hay que confrontar. Ok, estás en Babilonia, no hay ningún problema. Dios te pudo haber puesto en Babilonia. Podemos vivir en Babilonia. Hay promesas de restauración en Babilonia. Pero espérate, ¿cómo estabas antes? ¿Qué planes tienes? Porque el asunto es que si vas a conseguir trabajo para volver a tu materialismo, para volver con tu consumismo, para volver a enfocar toda tu vida, ¿cierto?, en las cosas que tienes, no has aprendido realmente. Entonces, el tema también tiene que entenderse desde esa perspectiva. Vivimos en idolatrías tecnológicas. Nuestras personas cercanas están metidos en esto. Y hay que llevarlos a la cruz de Cristo. Y hay que hacerles ver su pecado y decirles, mira, hay cosas por mejorar, aquí hay cosas que confrontar. Vamos a trabajar juntos, tal vez te gaste toda la vida, realmente va a ser así, toda la vida se nos va a gastar en santificarnos, pero tienes que orientar en esto. O sea, esa es nuestra función. Entonces, muy importante, ayúdele a la persona a ver su pecaminosidad por medio de lo tecnológico. Ayúdale a confrontárselo. Orar por ella es muy importante. Por supuesto que confiamos en un Dios misericordioso que seguramente le va a proveer. Pero primero asegúrese de que ese corazón, de que esa persona realmente está orientada adecuadamente. Y de que en su vida realmente quien reina, quien gobierna es Cristo. Esto no, yo no voy a hablarles y decirles, no, yo ya tengo esto resuelto, a mí no me pasa, no, es que yo nunca caigo en esto, no, yo soy una maravilla, pues. No, miren, eso lo vivimos todos. Esa confrontación la tenemos que tener todos. En ese momento tenemos que estar honestamente diciéndoles, miran, es que yo sé que es eso porque a mí también me ha pasado. Y la realidad es que vivimos permanentemente. Nos preocupamos a veces por cosas que uno dice, hombre, realmente la vida es eso. ¿Realmente Dios quiere esto?
¿Vale la pena yo estar deprimido, angustiado, con incertidumbre, porque no tengo lo último? ¿Porque no tengo lo que me dicen que es lo último en tecnología? ¿Porque le estoy creyendo más a la publicidad que dice que sin esto yo realmente encuentro felicidad? Ese es el mensaje, que con esto realmente vencerás. Ese es el discurso que tuvieron los israelitas en el desierto con el becerro de oro. Aquí están los dioses que te sacaron de Egipto y que te van a llevar a la tierra prometida, que te van a tener éxito, que vas a solucionar todos tus problemas, todas tus angustias. Yo creo que antes de hablar de esas cosas, tenemos que ayudarle a la persona a que confronte, ¿cierto?, dónde realmente está su esperanza. Este es un modelo idolátrico, se lo van a encontrar en Los dioses olvidados, un libro también que les recomiendo muchísimo, Los dioses olvidados de José Luis Sicre. Por favor, búsquelo, léalo, porque él ahí está explicando cómo se vieron la idolatría que destruyó al pueblo, porque está hablando de los preexílicos, de los profetas preexílicos, cómo hubo la idolatría que destruyó al pueblo que lo llevó al exilio. Y aquí hay una forma de entender cómo es que las cosas me llevan a situaciones bastante complejas en la existencia. El problema no es estar en Babilonia. Ese no es el problema. El problema es estar en Babilonia y todavía no entender por qué estoy en Babilonia. Ese fue el gran conflicto con Jeremías. Usted va a encontrar en Jeremías, porque el exilio se da en dos momentos. Usted va a encontrar que en el lapso de estos dos momentos, en el primer exilio que hace Nabucodonosor, se lleva a la población, los principales, los más importantes, el rey, y pone a Sedequías ahí. Ahí es cuando se llevan a Daniel, ¿cierto? Los que quedaron después empezaron a pensar que eso era injusto, que ellos eran muy buenos, que ellos no habían hecho nada malo, y empezaron a buscar ayuda de Egipto. Todo el discurso de Jeremías es diciéndoles, no, ustedes tienen que entender que han abandonado a Dios, que han sido rebeldes con Dios y que aún no aceptan lo que Dios está haciendo. Y ahí es cuando viene finalmente y termina Jeremías con el exilio definitivo. La famosa carta de Jeremías a los exiliados, que la encuentran, si no estoy mal, en el capítulo 28, 32, perdónenme que no me acuerdo exactamente el versículo, pero es la carta donde, y la utilizamos mucho, ¿no? Donde dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de prosperidad, planes de bienestar, planes de esto. Ese versículo lo utilizamos mucho para hablar en momentos de crisis y afirmar que Dios tiene planes de prosperidad en medio de la crisis. Esa carta, si usted mira muy bien el contexto de esa carta es porque la gente que está en el exilio, los que primero se fueron para el exilio, están pensando que pronto van a regresar y están pensando que ellos no merecen estar allá. Y la carta empieza diciéndoles, mira, esto va para 70 años. O sea, los que están recibiendo esta carta van a morir en el exilio. Son tus hijos, otra vez el discurso de Deuteronomio, el camino por el desierto, son tus hijos los que van a volver. Son tus hijos los que van a entrar a la tierra prometida. Tú no has querido entender lo que Dios está haciendo en este momento por medio de tu rebeldía. Eso es algo que tenemos que ayudarle a la gente a entender. Eso es algo que tenemos que ayudarle a la gente a comprender. Estamos viviendo una época de crisis. Estamos viviendo una época de dificultad. Tenemos que ayudarle a entender que estas disciplinas del Señor, que a la presente no son causa de gozo, estas disciplinas del Señor también tienen un sustrato y un fundamento. Y es el hecho de que tenemos una sociedad, tenemos unas comunidades, tenemos un país que le ha dado la espalda a Dios. Y gracias a Dios, gracias a Él, Él sigue interviniendo en nuestra realidad. Gracias a su misericordia, gracias a su fidelidad, gracias a su bondad, Él sigue ministrándonos, disciplinándonos como el Dios amoroso que es. Pero tenemos que ayudarle a la gente a entender que tenemos un problema de fondo, y es que tenemos ídolos en nuestros corazones.
que hemos puesto la esperanza, que hemos puesto la confianza, que hemos puesto las proyecciones, la razón de la vida en cosas que no son, y le hemos dado importancia a otras cosas. Eso es algo que tenemos que ayudarle a la gente. Les mencionaba, ¿no? Guarden esta imagen. Yo me atrevo a decir que hoy tenemos una trinidad tecnológica. El mundo, la sociedad, la cultura de hoy nos ha metido un Dios también trinitario. Un Dios presentado en el Padre, en Internet, en el Hijo, el móvil que nos conecta a Internet, y en las redes sociales, el Espíritu Santo que nos acompaña. La maquinación en ese sentido, la construcción en ese sentido también ha sido en este enfoque. Nos hablan de estos tres grandes escenarios, siempre nos movemos en estos tres grandes escenarios: Internet, los celulares, los móviles y las redes sociales. Porque nosotros somos diseñados así, porque somos diseñados a la imagen de Dios. Todo juega en tres partes, todo juega en componentes, porque somos imagen de un Dios trinitario. Y esto también nos lo han metido de esa forma, ¿no? El problema de la idolatría, este es otro libro que les recomiendo, por favor búsquenlo, Los dioses olvidados, ¿cierto? Les mencionaba a Sicre, es que hay otro que ahorita les menciono que es de Timothy Keller. La acción en sí misma no basta para ser idólatra. No somos idólatras porque usamos mucho algo. No somos idólatras porque tengamos demasiado el uso de algo. Somos idólatras cuando empezamos a temer. Eso lo muestra Sicre, explícalo, lo explica. Temor, el pánico a quedarnos sin celular, el pánico a quedarnos sin internet, el pánico a quedarnos fuera de las redes sociales, el pánico que nadie me siga, el pánico que nadie me vea, el temor, el miedo, como la idea de que sin eso yo no puedo vivir. Cuando una persona está pensando que sin eso no puede vivir, ha construido un ídolo en su vida. Cuando una persona cree, por ejemplo, un líder cree que su ministerio no es viable, se va a caer o va a fracasar o definitivamente no es alguien, ha creado un ídolo en su corazón. Timothy Keller, en el libro que les recomiendo ahorita, habla de eso, que incluso el ministerio se nos puede convertir en un ídolo. Porque cuando empezamos a creer que sin el ministerio no somos nada, no tenemos nada, no hacemos nada, hay un ídolo en nuestro corazón. El temor es un aspecto muy importante. Aquí está el libro que les digo, Dioses que fallan. Búsquelo, Dioses que fallan, de Timothy Keller. Hermoso libro. Nos habla de que podemos hacer ídolos de nuestros hijos, nos podemos hacer ídolos de nuestras esposas, esposos, podemos hacer ídolos del trabajo, podemos hacer ídolos de la tecnología. Él no habla de la tecnología particularmente, él habla del dinero, el poder y el amor. La familia, los hijos, podemos hacer ídolos, el ministerio puede ser un ídolo en nuestra vida. Un ídolo es algo sin lo cual no podemos vivir. Cuando usted escuche a alguien diciendo que su vida no tiene sentido, que no le encuentra propósito a la vida, que parece que sin eso no puede vivir, ahí está la manifestación de que hay un ídolo en su corazón. Porque su confianza, su temor, su esperanza, su amor no está depositado en Dios. Ahí es la evidencia. Cuando usted escucha eso, no es que yo sin esto no puedo vivir, es que la vida se me acabó, es que ya nada tiene sentido. Ahí hay un ídolo en su corazón. Y eso es lo que hay que trabajar. Por ejemplo, el tema de los celulares, la nomofobia. La nomofobia, que es el pánico a quedarnos sin celular, es la evidencia de que hay un ídolo en el corazón. La idea que yo sin el celular no puedo vivir. La gente entra en pánico, ¿sí? Recuerdo alguna vez un avión, pararon un avión, estaba despegando, estaba saliendo yo de Armenia, y ustedes saben que cuando uno desmonta el avión le dicen apaguen los celulares. Un hombre no quiso apagar su celular, y entonces la azafata le decía, señor, por favor apague su celular. No lo quiso, que no lo podía apagar, que no lo... Era un vuelo de 20 minutos a Medellín, no lo podía apagar. La azafata le dijo a la capitana, que por cierto era una piloto, fue a la capitana y la capitana dijo, bueno señor, entonces se baja. No, que no me bajo. No hay problema, llamamos a la policía. Y ya cuando el hombre vio que la cosa iba por el lado, le tocó bajarse. Prefirió bajarse del avión y perder el vuelo que apagar su celular. 20 minutos. A eso es el nivel que estamos llegando. Ustedes lo van a encontrar. Hombres, mujeres, niños, ¿cierto? Adolescentes, familias que tienen problemas porque no apagan el celular,
porque no apagan el dispositivo. Y ahí hay que aconsejarles, venga, ¿por qué no lo apagas? No es que yo sin esto no puedo vivir. Ojo, ahí hay un ídolo en tu corazón. ¿Dónde está realmente tu confianza? Esta es una imagen de terror para muchos, ¿no? Se me acabó el celular, se me acabó la batería del celular. Y lo que siempre preguntamos es, ¿quién tiene un cable donde me puedo conectar? Ustedes se sorprenden en los aeropuertos, los puntos donde hay conexiones, puntos de conexión, eso es sorprendente. Otro elemento, la confianza. Confiar excesivamente en los celulares. Confianza, ¿no? Sin ellos no puedo trabajar, sin ellos no puedo vivir, sin ellos no puedo hacer esto. Confianza, ¿cierto? Sicre dice que cuando apoyamos su confianza, estamos divinizándolo, porque estamos esperando algo de él. La Biblia habla, confía en mí, espere en mí, descansa en mí. Y eso es lo que Dios tiene. Una evidencia de esto, cuando usted ve, por ejemplo, una madre, las mamás, a veces los papás también, pero más las mamás cometen mucho este error. Y es el hecho de, hay aplicaciones que sirven para monitorear dónde está el muchacho. El control. Hace unos 20 o 30 años las mamás despedían a los hijos con una bendición. Que la Virgen te acompañe, que el ángel de la guarda te acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o que mi Dios te guarde, algunos cristianos evangélicos, que la sangre de Cristo te cubra, en fin, daban una bendición que descansaba en Dios. Hoy en día entregan en el celular. No olvide llamarme cuando llegue. Me contesta cuando llegue. ¿Por qué no me ha contestado? Control. Eso es una evidencia. Cuando la persona tiene un control excesivo. No, es que yo en mi casa tuve que poner 5 o 10 cámaras y estoy conectado aquí con mi celular para mirar cómo están mis propiedades. ¿Quién está cuidando realmente lo tuyo? ¿Dónde está descansando tu confianza? ¿No? Esos son manifestaciones de la idolatría. El control, ¿sí? Cuando hay un excesivo control, es que tenemos que controlar todo. Míralo en esta época de pandemia. En esta época de pandemia, ¿en dónde descansa la confianza? ¿En dónde descansa realmente la convicción de que vamos a salir adelante? En nuestras fuerzas, en nuestra confianza, en nosotros, en nuestro control. Que yo pueda controlar todo. Que yo pueda controlar si me contamino o no me contamino, si hago o no. Hay que tener mucho cuidado con alimentar la idolatría en el corazón de las personas, alimentándoles o justificándoles su control. El control es una evidencia que no hay un descanso, ¿cierto?, en Dios. Esa es una de las razones por las cuales el ser humano duerme. El ser humano duerme porque Dios lo diseñó para que confiara en él. No importa qué persona sea, el hombre más poderoso de este mundo, sea Putin, sea el presidente de China, no me acuerdo el nombre, sea el presidente de Estados Unidos, sea la primera canciller de Alemania, no importa qué ser humano sea, tiene que irse a dormir. Y tiene que mínimo dormir 5 o 6 horas para que tenga una salud, para que pueda tener vida. Dios diseñó al hombre para que se desconecte del mundo. Dios diseñó al ser humano para que se desconecte y tiene que dormir. Entonces el tema del control es también una evidencia de que hay una idolatría. La idea de buscar ayuda por medio de lo tecnológico, de considerar el sustento en lo tecnológico. Y otro aspecto, y con esto quiero terminar, para dar de pronto paso a algunos comentarios, el tema del afecto, ¿no? Amamos demasiado los aparatos. Nos alegramos demasiado con ellos. Los asombramos con ellos, ¿no? Este libro, Asombro, por favor, búsquenlo, recomiéndenlo, por favor, pongan a leer a sus comunidades este libro, Asombro. Este libro maravilloso nos presenta el asunto de que hoy en día no nos gozamos con Dios, no nos alegramos, no nos maravillamos. Perdemos esa noción de alegrarnos por Él. Pasamos la vida, pasamos los días y no contemplamos la existencia. Y lamentablemente no orientamos en ese sentido. Nos encerramos en nuestras escasez, en nuestras dificultades y no nos alegramos.
perdemos la capacidad del asombro. Pablo dice, he aprendido a estar contento cualquiera que fuese mi situación. Hermanos, eso es muy difícil hoy en día, muy difícil. Vivimos y nos alimentamos tristezas, ansiedades, depresiones, porque no nos asombramos de lo que Dios hace. Y nos afligimos por lo que otros tienen, material. Y nos afligimos por lo que otros dan. Eso es una cosa que ayuda mucho. Entonces, el afecto también es un aspecto que hay que ayudar. El afecto es un aspecto que hay que trabajar, ¿no? La idolatría, dice Christopher Wright, equivale a un daño total en el ser humano. Tenemos que ayudar a la gente a que ponga su mirada en Cristo, ponga su mirada en Él, que descanse en Él, que realmente tenga su esperanza en Él. Eso es un elemento muy, muy importante que podemos desarrollar. Sí, con mucho gusto. Por acá Alfredo me está escribiendo si podríamos compartir las diapositivas. Claro que sí. Estoy preparando un espacio para que las puedan ver. Pero sí, de eso podemos manejarlo. Entonces, mis hermanos, tenemos que trabajar fuertemente en ayudarle a la gente a que se encuentre realmente con Cristo, ¿no? A que la gente realmente se admire y se gloríe en Cristo. Que más allá de la depresión que puedan vivir, que más allá de la escasez que puedan sentir, que más allá, ayudarles a encontrar ese punto, ¿no?, de reflexión. Y que puedan de una u otra manera ser confrontados en su realidad, ¿no? Esta sociedad vive en eso, lamentablemente. Ese es su propósito, es el sentido de su existencia. Vivir por tener, ¿no? Lo vieron ustedes hace 15 días, ¿no? Con el tema del día sin IVA, ¿sí? La gente salió en masa a adquirir un televisor. Y muchos estudios, muy curiosamente, vi algunas notas después, estudios no notas, reflexiones, algunos comentarios de sociólogos y decían que era porque como los dispositivos tecnológicos se habían convertido en una fuente de realización y esperanza, en medio de la crisis la gente espera comprar porque es una forma de alimentar su esperanza. Como que muchas familias sintieron la crisis, pero cuando veían el televisor nuevo grande decían, no, la cosa va a mejorar porque ya tengo un televisor más grande. Y depositaron su esperanza en eso. Hermanos, tenemos que ayudarles a entender que en eso no radica la esperanza. Tenemos que ayudarles a entender que en eso no radica la confianza. Que hay un Dios más grande, que hay un Dios más bueno, que hay un Dios que lo sostiene todo, que lo da todo. Que es un Dios con carácter, que la Biblia nos presenta un Dios celoso. O sea, eso es una cosa maravillosa. Dios es celoso en su creación. Dios no es simplemente alguien indiferente, no es alguien que sencillamente no le interesa lo que estamos viviendo. Por el contrario, ¿no? Es un Dios que interviene, es un Dios que desea cambiarnos y aunque a veces nos duela a nosotros eso, aunque a veces eso no nos guste, eso es lo que tenemos que ayudarle a la gente a entender en medio de todo esto.